Estamos estudiando, como dijimos, el libro Cómo aconsejar en situaciones de crisis. Y el libro que estamos llevando es este libro. Vamos a comenzar con la segunda clase de capellanía. En esta segunda clase de capellanía vamos a ver un resumen al comienzo de lo que hemos hecho en la primera clase y luego vamos a entrar en profundidad en la segunda parte de lo que estamos hablando en lo que se refiere a cómo manejar situaciones de crisis. Amén. Entonces, en situaciones de crisis tenemos que aprender lo que hay que decir, lo que no hay que decir, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Ahora, en una crisis, amén, tenemos que entender primero la definición, el significado de una crisis. Tenemos una idea, pero vayamos al diccionario Webster, ¿qué dice acerca de la crisis? ¿Qué es una crisis? El diccionario Webster define crisis como un momento crucial y un punto de cambio en el curso de algo. Este término es usado con frecuencia para indicar la reacción interna de una persona ante una amenaza o riesgo externo. Una crisis generalmente implica la pérdida temporal de la facultad de reaccionar o de hacer frente a las cosas. Al principio sí podemos pensar de que no podemos superar o reaccionar ante la crisis, pero sí lo vamos a poder hacer. Por eso estamos entrenando capellanes y consejeros para que podamos lidiar con la situación. Amén. Entonces, ¿qué es una crisis? Cuando una persona pierde el equilibrio como resultado de un suceso, se dice que experimenta una crisis. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, hemos perdido el equilibrio de algo a consecuencia de un suceso? Hemos perdido el equilibrio emocional, vamos a decir, por causa de una situación extrema. Amén. Entonces se dice que uno experimenta una crisis. Una crisis puede ser el resultado de uno o más factores. En ocasiones puede ser un problema serio que ha crecido de modo desproporcionado y abrumador. Una crisis normalmente se produce en un momento de vulnerabilidad o cuando la persona no está preparada. Hablábamos en la primera clase que esta palabra vulnerabilidad tiene mucha importancia porque cuando atravesamos crisis vamos a reflejar tanto nosotros como capellanes en nuestra vida diaria o aquellas personas a las que vamos a ayudar van a darse cuenta de que son vulnerables en algunas áreas de su vida. Entonces nosotros como capellanes tenemos que primero revisar nuestro corazón, analizarnos de tal manera que podamos encontrar y pedirle sobre todo a Dios que nos muestre qué lados vulnerables podemos tener, que no nos permita ayudar efectivamente a otros en necesidad. Amén. Ahora, ese es el concepto de una crisis. Y estas crisis tienen elementos comunes. Primer elemento. El primer elemento es el suceso o hecho que genera el problema. Es la razón que desencadena una reacción de sucesos que culminan en crisis. Por ejemplo, un atleta, en el libro habla, un atleta se prepara para una competencia, está ya completamente, se podría decir, preparado, entrenado y sufre un accidente, se rompe un tobillo y para este atleta en ese momento se le acaba de presentar una situación de crisis. Amén. Es importante que el líder o capellán ayude a identificar el motivo causante de la crisis, porque quiero aclarar aquí, cuando una persona se está preparando para algo muy importante y sucede algo que no estaba planeado, como por ejemplo lo que está pasando ahora en estos días, la humanidad no estaba preparada para una pandemia. La humanidad no estaba
ni siquiera pensando de que algo de esta proporción, de esta magnitud iba a suceder en toda la humanidad, pero ahora estamos enfrentando todo esto y para muchas personas, ahora miles y miles de personas, ha llegado un momento de crisis porque no saben cómo reaccionar a esta situación, pero todo lo que está pasando ahora se adhiere a lo que ya previamente la persona tenía y estaba pasando o adoleciendo. Entonces, la persona hace un cúmulo de cosas y la persona comienza a señalar esto, lo otro, y por esto y por lo otro, pero primero la tarea del líder, la tarea del capellán es la de identificar primero cuál es la causa de la crisis que la persona está enfrentando ahora. Es como agarrar la punta de la madeja del hilo y luego seguir y vamos a continuar con todo lo resto que está incrementando la crisis en la persona. Amén. Entonces, primero, identificar que el capellán o el líder ayude a identificar qué causó la crisis. Amén. Segundo elemento, es el estado vulnerable. Ninguno de estos sucesos conduce por sí mismos a una crisis. Para que esto suceda, la persona ha de ser vulnerable. El estar enfermo o deprimido rebaja los mecanismos de defensa. Entonces, hablábamos anteriormente que esta pandemia ha venido de una manera inesperada. Entonces, a muchas personas, a toda la humanidad, vamos a decir, nos ha agarrado desprevenidos y nos sentimos vulnerables de alguna u otra manera a responder a esta situación de crisis. Entonces, las personas que se sienten más vulnerables van a ser las personas que ya tienen una condición de enfermedad o de depresión. Incluso esta pandemia ha causado que muchas personas que ya tienen condiciones previas de enfermedad han sufrido, se han contagiado, perdón, y han fallecido muchas de ellas. ¿Y cuáles son las víctimas más comunes? Son las personas de edad y personas que tienen alguna condición física, vamos a decir, de enfermedad. Amén. Todo eso nos hace vulnerables. Y también tenemos que considerar la depresión. La depresión es un estado emocional donde la persona tiene la tendencia a actuar de una manera, vamos a decir, llevada por sus emociones y no de una manera racional en muchas veces, y va a reaccionar de acuerdo a las circunstancias. Y esta depresión que la persona está sufriendo no solamente lo está, vamos a decir, bajo una opresión espiritual o emocional, también la persona va a decaer en su salud y por eso va a estar vulnerable. ¿Cuál es la tarea del capellán, del líder? Es de buscar las causas de la enfermedad o de la depresión. Tercer elemento es el factor precipitante, es decir, la gota que rebasó el vaso. Algunas personas se defienden bien durante un periodo de pérdida o de sufrimiento extremo, pero se desmoronan por haber roto un plato o dejar caer un vaso. No sé si ustedes han visto personas que muchas veces ponen de su parte, se fortalecen en el Señor, o si no conocen de Dios, ponen de su parte para que ellos realmente puedan superar las crisis que están pasando, momentos de sufrimiento extremo. Pero todo ser humano tiene un límite, entonces basta que algo pequeño suceda para que se desencadene una crisis en la persona. La persona ya no pueda contener más sus emociones y se desmorone. Amén. Entonces, ese es el tercer elemento. El cuarto elemento es el cuarto elemento es ya el estado de crisis activa, y esta es la parte donde tenemos que enfatizarnos un poco más. Cuando la persona no puede sostener más la situación, estalla en crisis. Y hay varias indicaciones de este estado, o sea, como capellanes, como líderes, como hermanos en Cristo, como hijos de Dios,
tenemos que ver estos síntomas en la persona para poder primero orar por ellos, y si se presenta la situación de ir a ayudarlos como capellanes, tenemos que estar ya preparados nosotros, conocer estas indicaciones. Les pido que lean una y otra vez cuando tengan su libro las indicaciones del estado de una persona en crisis, porque cuando leemos nosotros estas indicaciones y nos preparamos, va a ser mucho más fácil para nosotros ayudarlos efectivamente y poder nosotros reconocer esos síntomas, sobre todo nosotros poder reconocer esos síntomas y hacerles ver a ellos lo que están pasando. Amén, porque ellos están en crisis, y cuando uno está en crisis, el cerebro emocional está reaccionando, no está pensando, y de eso voy a hablar en un momento, voy a enseñar en la pizarra. Amén. Entonces, hay varias indicaciones de este estado. Primero, el número 1 es síntomas de tensión o estrés psicológicos, físicos o ambos. O sea, puede haber tensión, estrés, tanto físicos como emocionalmente también. Ejemplos: la depresión, dolores de cabeza, ansiedad, úlceras. Siempre hay un malestar extremo. Siempre recordemos, cuando una persona está viviendo una crisis y esa crisis es muy sobrecogedora para la persona va, por lo general, va a manifestar dos síntomas, tanto psicológico como físico. Amén. Y estos son los más comunes, como hablaba: depresión, dolores de cabeza, ansiedad, úlceras. Amén. Siempre en una situación crítica va a haber un malestar extremo físico. Amén. Recordemos eso siempre. Amén. Sigamos. Segundo, una actitud de pánico o de derrota. Entonces, la persona puede considerar que ya ha intentado todo lo que se puede hacer y que no hay nada que dé resultado. Por tanto, se considera un fracasado. Ahora, esta condición puede ser consciente o inconscientemente, dependiendo de la persona. Porque hay personas que son más honestas, son más enseñables, y ellos admiten que tengo un estado de pánico, tengo un sentido de derrota, siento que no puedo solucionar este problema. Pero también hay otro tipo de personas que tienen orgullo, y estas personas están adoleciendo, están sufriendo, y quieren pensar que no están, que quieren, perdón, se sienten derrotados, se sienten fracasados. Literalmente, cuando hay una situación muy extrema, se sienten fracasados, se sienten desilusionados, pero no lo quieren admitir ante los demás. Quieren poner un rostro de que no, yo puedo con esta situación, pero todos podemos ver que está adoleciendo. Entonces, esta actitud de pánico, de derrota, la tenemos que nosotros, este síntoma, tenemos que nosotros detectarlo y no hablarlo abiertamente muchas veces, sino usar sabiduría y ver cuál es la condición de la persona. Si es sincera, es enseñable, hablar abiertamente acerca de ese sentido de derrota. Pero si es una persona que tiene orgullo y no quiere admitir y no quiere buscar ayuda, entonces orar solamente por la persona, porque aquí voy a hacer un paréntesis. La persona que no quiere buscar consejo, aunque esté en momentos de crisis, por más que lo llevemos y le queramos aconsejar, su corazón está cerrado. Es mejor orar por la persona hasta que la persona sienta que realmente necesita ayuda para que pueda recibir la ayuda. Porque cuando la persona no quiere recibir la ayuda, cierra su mente, va a escuchar, vamos a perder el tiempo, pero se va a ir, y es más, se va a quejar porque va a decir: lo hemos obligado y le estamos diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, tal vez en este proceso de crisis, de prueba, tal vez el Señor, no digo tal vez, muchas veces el Señor está permitiendo que la persona enfrente una situación de crisis para que la persona venga a un arrepentimiento genuino y a una condición donde diga él: sin Cristo, sin Dios, nada puedo hacer. Mientras que haya autosuficiencia, va a haber esta condición de que yo puedo enfrentar estas situaciones de crisis, y se va a sentir inconscientemente fracasado, pero no lo va a declarar.
Entonces, tenemos que estar alertas a esas actitudes en las personas para poder orar y tratar con ellos con sabiduría, sin decirle, oh, yo veo que eres orgulloso o veo que no te dejas ayudar, Sí. porque no ayuda a la situación, está en crisis. Amén. Vamos a aclarar una vez más, la persona que está en crisis reacciona, no piensa coherentemente, solamente reacciona ante las circunstancias. Amén. Entonces, cuando una persona, este síntoma que estamos hablando, cuando una persona reacciona con una actitud de pánico, de derrota, estas personas tienen dos formas de responder. Unas responden con nerviosismo y agitación extrema, que lo llevan a actuar en formas que no producen ningún resultado positivo, o otras reaccionan con apatía. Un ejemplo, el querer dormir en exceso. Hay muchas personas que en esta pandemia lo único que quieren hacer es dormir, y es una apatía absoluta porque querer pensar que esto no está sucediendo. Querer dormir y despertar y pensar, ya pasó todo y todo va a estar bien. Entonces, es un síntoma de fracaso. La apatía es un síntoma de fracaso. Amén. Cuando veamos una persona apática que quiere dormir, es que ya siente que ha fracasado. Siempre tomemos eso en cuenta. Una persona que se siente apático, se siente desanimado, inconscientemente o conscientemente ya siente que ha sido derrotado. Amén. En la situación que está Amén. enfrentando. El Sí. cuarto elemento, en la crisis activa, el tercer síntoma, una necesidad extrema de ayuda. Son las personas que dicen, sácame de esta situación, es lo que pide y suplica. Quiere alivio al dolor, de la tensión, no está en condiciones de resolver el problema de forma racional. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esta persona puede ser genuinamente, puede estar genuinamente pidiendo ayuda porque no sabe qué hacer, no sabe cómo resolver racionalmente esta crisis. Pero también tomemos en cuenta que hay personas que piden ayuda y es porque realmente quieren que otros le hagan las cosas, que otros le solucionen los problemas. Y tenemos que nosotros cumplir la palabra que el Señor nos ha mandado en la Biblia, que es ir y hacer discípulos. No es ir y hacer dependientes o codependientes, sino ir y hacer discípulos. Pero muchas veces el líder, el capellán, tiene una necesidad de que le digan cómo me ayudaste, cómo hiciste esto, las decisiones que tú me estás ayudando a tomar, me están ayudando. Entonces el capellán o el líder se siente bien y comienza a quererle resolver la vida a la persona que está en una necesidad extrema y al final no se da cuenta que el capellán o el líder está volviéndose codependiente. Hay una relación de codependencia. Amén. El líder, el capellán tiene que estar bien consciente de que yo te tengo que enseñar a pescar para que tú después comas los pescados. O sea, no te voy a dar el pescado todo el tiempo, no. Yo te enseño al principio, pero tú después lo vas a hacer. Nuestro mandato como capellanes, como hijos de Dios, es ir y hacer discípulos, no hacer personas codependientes. Amén. Entonces, el cuarto síntoma de una crisis activa, una disminución en la eficiencia. La persona en una crisis activa puede seguir funcionando con aparente normalidad, pero en vez de responder con un 100% de eficiencia, responde con un 60%, y esto lo desanima más. Las necesidades de las personas en crisis. ¿Cuáles son estas necesidades? Por eso les reitero, leamos esta parte del libro, ahí está cómo aconsejar en situaciones de crisis, la página 28. Estoy poniendo en la pantalla las páginas donde se encuentra la información para que puedan leerlo una y otra vez. Les recomiendo que lo lean una y otra vez para poder estar más familiarizado con los síntomas que las personas tienen cuando están en crisis y poder responder de una manera más efectiva. Amén. Entonces, ahora hemos terminado los síntomas
de las personas que están en crisis. Amén. Ahora vamos a ver las necesidades. Hemos visto los síntomas, ahora vamos a ver las necesidades de las personas en crisis. Los pacientes que quieren una persona fuerte que los proteja y controle. O sea, las personas en necesidad siempre van a querer una persona fuerte que les ayude a controlar la situación. En otras palabras, nos están diciendo, por favor, hágase cargo de mi situación. Amén. La palabra dice que si uno cae, el otro lo levantará. Es bueno caminar de dos en dos. Amén. Pero hasta cierto punto. O sea, vamos a ir en el momento de la necesidad, en el momento de la emergencia, de la crisis, vamos a apoyarlos y vamos a ayudarlos a superar esta situación de crisis. Pero vamos a hacerlo de una manera saludable. Amén. Entonces, aquellos que una persona fuerte los proteja y controle. Voy a hacer un paréntesis en esta característica. Estoy hablando siempre de que hago un paréntesis porque quiero acotar algo que les va a ayudar y que haya más claridad en lo que estamos hablando. El capellán, el Hijo de Dios, tiene que estar emocionalmente y espiritualmente preparado para todo. Tiene que estar fuerte. Y como les decía anteriormente, y así estemos atravesando un momento de crisis, nuestra confianza tiene que estar plena en el Señor. Tener que renovar nuestra mente y declarar constantemente que no importa lo que suceda, yo estoy parada sobre la roca que es Cristo. Yo le pertenezco al Señor y Él tiene control de toda situación que pueda yo estar atravesando como capellán, como líder. Con esa convicción en nuestro corazón vamos a poder ir a ayudar y tener esa fortaleza, esa presencia que nos va a acompañar cuando vayamos a ayudar a personas en crisis, esa fortaleza, esa fuerza, esa determinación que proviene del Señor. Porque como decía Pablo, cuando yo soy débil es que soy fuerte, pero es que Dios le estaba dando ya la fortaleza. Amén. En el momento de una crisis, donde como líderes estemos enfrentando una crisis y tengamos que ayudar a otras personas en crisis, vamos a ir con las fuerzas del Señor y vamos a descansar ambos, nosotros y las personas en necesidad. Amén. Entonces, no pensemos que nosotros lo tenemos todo bajo control, porque no sabemos cuándo va a suceder un momento de crisis como está sucediendo ahora con esta pandemia. Amén. Hasta líderes espirituales no hemos estado preparados, honestamente, todos para enfrentar una pandemia, porque no es una pandemia de un virus que está provocando, amén, una enfermedad, incluso muertes, sino también ahora hay otra pandemia y es el pánico, es el miedo y es la angustia que están pasando todas las personas, amén, por la situación que estamos viviendo. Entonces, esa fue la primera necesidad. La segunda necesidad, los que necesitan a alguien que los ayude a mantenerse en contacto con la realidad. Estas personas nos están diciendo, ayúdeme a darme cuenta de que soy real, porque a veces piensan que están en un sueño. Por ejemplo, personas que están perdiendo sus familiares, han perdido a su papá, a su mamá, y piensan que esto es un sueño, piensan que esto no está pasando, quieren dormir y despertar y que eso no esté pasando, porque no tienen en ese momento la capacidad, vamos a decir, consciente de reaccionar de una manera ecuánime, y es como que están en una situación de surreal, o sea, en una situación donde no parece real, parece que fuera un sueño. Entonces, en esta situación, nosotros como capellanes, lo único que tenemos que hacer con ellos es, si podemos tener contacto físico, abrazarlos. Amén. Que necesiten ese contacto espiritual, emocional del capellán, del líder, que le diga, porque el abrazar a una persona le hace sentir, puede sentir una sensación de seguridad, puede sentir una sensación de estabilidad, que la otra persona lo está ayudando, es como un ancla emocional. Amén. Ahora con esto de la pandemia nos prohíben que nos acerquemos unos a otros,
pero si lo hacemos con precaución, tomando las medidas necesarias, incluso lo podemos hacer si sabemos que la persona no está contagiada, amén. Si ha perdido un familiar, si está atravesando situaciones muy adversas. Ahora vamos a ver la necesidad número 3, los que se sienten desamparados y necesitan que los quieran. En otras palabras, te está diciendo, cuídame. Y en unos momentos vamos a ver por qué la persona dice eso, cuál es la condición de su corazón, por qué la persona está gritando no solamente con sus palabras, sino con sus ojos, con su lenguaje físico corporal, te está diciendo, cuídame, amén, porque hay muchos vacíos, hay muchas inseguridades. Vamos entonces a la necesidad número 4. Los que necesitan un consejero disponible para sentirse seguros. ¿Qué quiere decir esta persona? Le necesito siempre a mi disposición. En esta necesidad tenemos que tener mucho cuidado. La persona nos puede necesitar y vamos a estar allí inmediatamente, pero también podemos crear codependencia si estamos todo el tiempo. Cuando la persona da un grito y quiere que estemos allí, vamos a estar allí, porque hay personas que no respetan ni la hora, no respetan el tiempo del líder o del capellán. Te llaman a veces a las 4 de la mañana porque tienen un dolor de cabeza. Esa no es una crisis. Si acaba de suceder un accidente o hay algo, eso sí, llaman a las 4 de la mañana, el capellán tiene que salir corriendo. Tenemos que estar allí en el momento de la urgencia, de la crisis, pero no cuando la persona cuando la persona no pueda dormir. Amén. Entonces, los que necesitan un consejero disponible para sentirse seguros, los que tienen esa tendencia, las personas en necesidad, tenemos que de alguna manera hacerles entender que vamos a estar allí para ayudarlos, pero ellos tienen que aprender a caminar con sus propios pies a través de la situación de crisis. Vamos a estar allí, sí, pero no vamos a crear una codependencia. Vamos a continuar. La necesidad número 5, los plagados con un sentimiento de culpa obsesiva y que necesitan confesarse. De esto hay muchos, por eso la palabra dice que si confesamos nuestros pecados uno a otro seremos salvos. Cuando la persona confiesa todo lo que está sintiendo en un momento de crisis, se está desahogando, se está liberando. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir la persona cuando tiene esa necesidad obsesiva de confesarse? Dice, quítame el sentimiento de culpa. Cuando una persona acaba de perder una esposa, cuando una persona acaba de perder a su esposa, a su esposo, o un padre, una madre, qué sé yo, cuando hay una pérdida, tanto como de divorcio, como de una muerte repentina, y la persona sabe que ha obrado mal, este tipo de personas van a querer hablar siempre, porque tienen un sentido de culpabilidad. Pero en este caso, no dejemos que la persona siempre hable del mismo tema, sino tenemos que ayudar a la persona a llevarlo a reconocer todo lo que la persona ha hecho, que lo está haciendo sentir culpable, y pedir perdón si la persona no está allí, si ya falleció, qué sé yo, pero pedir perdón por lo que hizo, sanar esas heridas y luego perdonarse a sí mismo, para que la persona llegue a una real sanidad y ya no quiera hablar de lo mismo todo el tiempo, porque piensa que hablando sí se va a desahogar, va a poder entender lo que ha hecho, y es muy bueno escuchar a la persona que quiere confesarse, es muy bueno, es vital, pero también tenemos que no dejar que eso suceda una y otra vez. Tenemos que ayudarlos a que sanen y que puedan perdonarse a sí mismos. La necesidad número 6, los que necesitan hablar de todo. Ellos quieren decir, déjame sacar todo lo que tengo dentro. Y es muy bueno. Los que necesitan desahogarse, hablar de todo. Y cuando ellos comienzan a hablar, cuando nosotros nos disciplinamos como capellanes, como líderes, como hijos de Dios, nos disciplinamos a escuchar. Queremos decir algo, pero dejemos que la persona se desahogue. Queremos que la persona
saque todo lo que tiene dentro. Y saben, muchas veces en momentos de crisis la persona comienza a sacar todo lo que tiene dentro, a desahogarse, y uno no dice nada, está callado, y la persona al final entiende cómo está reaccionando, se da cuenta, y sin que uno como capellán o líder le diga algo, ya se dio cuenta y se responde a muchas de sus preguntas. Entonces, escuchemos con atención. Amén. En la primera clase hemos enseñado cómo escuchar. Ahora, la necesidad número 7, los que necesitan consejo sobre cuestiones que los oprimen. Dígame, ellos nos dicen en otras palabras, dígame lo que tengo que hacer. Porque en situaciones de crisis hemos dicho que el cerebro emocional está reaccionando, y el cerebro racional, en la parte en el cerebro donde tomamos decisiones, está bloqueado porque estamos en un modo de reaccionar nada más. Entonces la persona realmente necesita que le guiemos y pueda tener una luz de cómo enfrentar esta situación de crisis. Necesidad número 8, los que intentan poner en orden ideas conflictivas. Estas personas nos dicen, ayúdeme a situar las cosas en perspectiva. O sea, hay tantas situaciones que están sucediendo y hay una crisis en su vida, y la persona no sabe qué decisión tomar, tiene muchas ideas, pero hay confusión, sobre todo hay confusión, no sabe cómo ubicarse en este momento de crisis. Entonces nosotros vamos a ir a ayudarles a ver las prioridades, el orden de las cosas, tomando las prioridades, y ayudarlos, no decirle lo que tiene que hacer, sino hacerle ver a la persona las prioridades que necesita hacer para poder lidiar con esta situación de crisis. Amén. Ahora vayamos a la necesidad número 9. Los que realmente tienen el deseo de entenderse a sí mismos y ver de modo claro sus problemas. Estas personas son las que me gustan, pero son las que no hay muchas. Yo declaro que en el pueblo de Dios todos somos así, pero realmente estas personas quieren tomar responsabilidad cuando de las situaciones que están pasando en momentos de crisis. Entonces ellos dicen, quiero que me aconseje. La persona sabia siempre va a buscar el consejo. Amén. El necio cree que todo lo sabe, que ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces nosotros no podemos aconsejar al que la palabra llama necio. Amén. ¿Por qué? Porque no está abierto su corazón, no quiere recibir el consejo, piensa que si abre su corazón es vulnerable. Todos nos damos cuenta de lo que está atravesando, pero la persona quiere pensar que yo estoy bien, estoy en crisis, yo sé cómo voy a solucionar, pero sabemos que está atravesando momentos difíciles de crisis por sus reacciones, su comportamiento, pero no es enseñable. Entonces, orar por esa clase de personas. Pero el número 9 dice, los que realmente tienen el deseo de entenderse a sí mismos y ver de modo claro sus problemas, son aquellos que realmente son enseñables, son aconsejables, y estas personas generalmente salen de sus crisis para aprender salen de esas crisis aprendiendo y capacitándose para poder ayudar a otras personas en crisis. El número 10, los que ven su desazón como un problema clínico que necesita la intervención de un médico. Necesito un doctor. Es que en la necesidad número 1 leíamos que la persona va a evidenciar, cuando veíamos los síntomas de las personas en crisis, veíamos que la persona va a evidenciar un problema tanto emocional como físico cuando está pasando un momento de crisis, pero hay personas que yendo al doctor quieren que el doctor los medique para que se tranquilicen y les ayude a pasar el problema de una manera más estable, pero es como engañarse a sí mismo. Si hay una necesidad médica, por supuesto, tiene que buscar una ayuda profesional, pero emocionalmente tenemos que también solucionar el problema. O sea, tiene dos factores. Tenemos que buscar la solución, tanto física, si hay una dolencia física,
pero también tenemos que ver el lado emocional de la persona cuando está pasando una crisis. Amén, ser ayudados en ambas áreas. La necesidad número 11, los que buscan alguna ayuda práctica como sostén económico o un lugar donde residir o mantenerse. Son aquellas personas que dicen, necesito esta ayuda específica. Amén. Son más fáciles de ayudar a estas personas porque saben lo que realmente necesitan. Ahora sí, en la crisis hay muchos problemas emocionales, también vamos a poderlos ayudar, pero es más fácil cuando ellos saben lo que necesitan y lo que quieren. Amén. El 12, los que echan la culpa de sus dificultades a otros con los que están relacionados y piden al consejero que intervenga o interceda. Son aquellas personas que dicen, hágalo por mí. Y este tipo de personas es la que más vamos a enfrentar como capellanes. No los quiero desanimar, pero como pastores en la iglesia tenemos de este tipo de personas muchas, lamentablemente. No digo lamentablemente por las personas, sino es lo que hay en el corazón de las personas que los hace disfuncionales, amén. Y tenemos que enfrentar esto, no tenemos que obviar esto, tenemos que realmente estar conscientes de que vamos a enfrentar situaciones con personas que van a culpar a otros. Entonces, son las personas a las que llamamos personas irresponsables, pero no lo tomen en el punto de vista de irresponsables porque no quieren tomar responsabilidad. Muchas, la mayoría de estas personas que tienen estos problemas, que culpan a los demás o no toman responsabilidad, no saben cómo solucionar el problema. Entonces, no pueden responder al problema. Por eso se dice esa palabra irresponsabilidad. Es la capacidad de no poder responder a un problema. Amén. Entonces, no solamente veamos, oh, la persona está culpando a los demás y no quiere tomar responsabilidad. Tal vez esta persona no tiene la capacidad de tomar la responsabilidad porque tiene condiciones previas, emocionalmente hablando, podemos decir, puede tener un desarrollo emocional detenido, que quiere decir que la persona cuando fue niño sufrió un trauma y no desarrolló emocionalmente, entonces no puede lidiar con un problema y culpa a los demás como los niños culpan a los demás cuando se meten en problemas. O tal vez la persona pueda tener una fragmentación de su alma, sufrió un trauma, su alma fue fragmentada, entonces la persona se siente quebrantada, se siente que no tiene la capacidad de solucionar sus problemas y lo mejor que va a hacer es culpar a los demás. Amén. O hay personas también como Adán, que culpó a Eva, personas que no quieren tomar responsabilidad y culpan a otros porque no quieren resolver sus propios problemas internos y quieren pensar, engañarse a sí mismos, oh, yo estoy bien, los demás son los que tienen falta. Amén. Entonces, estamos viendo las necesidades de estas personas en crisis y sobre todo esta, la número 12, es un área donde nosotros tenemos que realmente pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué hay debajo de todo eso y de eso vamos a estudiar dentro de un ratito, qué hay debajo, en el corazón de esta persona, por qué está reaccionando de esta manera, porque en estas situaciones tenemos que intervenir de una manera efectiva, no podemos seguirle la corriente a la persona y decirle, oh, sí, tú tienes razón, todos los demás son culpables y tú estás bien. No le vamos a decir eso para hacerlo sentir bien. Tenemos que, con sabiduría, con misericordia, amor y verdad, tenemos que hacerle ver el problema y si no tiene la capacidad de resolver el problema, tenemos que ayudarlo. Amén. Entonces, vamos a la última, el número 13, creo que es el último, los que quieren información acerca de cómo conseguir ayuda para satisfacer sus necesidades e intentan en realidad conseguir acceso a los recursos de la comunidad. Estas personas quieren decir, dígame dónde puedo hallar lo que necesito. También es una manera más fácil de ayudar porque saben lo que necesitan. Amén. Entonces, vayamos, la 14 es la última. ¿Cuál es la última necesidad que estamos viendo en esta clase de las personas en crisis? Personas carentes de motivación o personas psicopáticas. Quiere decir, una persona psicopática es una persona antisocial, que son
traídas al consejero o capellán en contra de su voluntad y dicen no quiero nada. Y esta semana he tenido 2 casos donde personas que están pasando crisis muy fuertes y el familiar, qué sé yo, me contactan con la persona y cuando yo hablo con la persona me dice, oh, mi familiar me dice que usted quiere hablar conmigo. La persona está en crisis, no sabe qué hacer y me dice, mi familiar dice que usted quiere hablar conmigo. No quiere admitir de que necesita ayuda. A esta clase de personas carentes de motivación o psicopáticas, antisociales, tenemos que orar por estas personas, pero déjenme decirles, si el Señor les pone ir incluso a estas personas, háganlo. Si incluso estas personas no quieren hablar, comiencen de una manera sabia a romper el hielo con estas personas y a conversar con ellas. Y muchas veces se van a abrir. Estos 2 casos que yo tuve esta semana, mi familiar me dijo que usted quiere hablar conmigo, comencé a hablar de una manera muy, vamos a decir, cordial, y para romper el hielo les dije, ¿cómo estás atravesando esta situación de la pandemia? No me refería a su crisis, sino para comenzar la conversación le pregunté eso, y de allí conllevó a otras cosas más, y al final terminó diciéndome su problema, terminé orando por ellos e incluso aceptaron al Señor. Amén. Entonces, que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder guiar a estas personas en crisis a la solución del problema. Y si no a la solución, por lo menos a una situación estable en el momento de crisis. Amén. Y ahora vamos a ver por qué los síntomas, por qué las necesidades de las personas, porque la persona ha sido quebrantada, ha sido herida, ha sufrido muchas crisis y en vez de solucionar las crisis, las ha hecho a un lado y ha seguido caminando en su vida. Entonces, la mente consciente, esta parte de la mente es la parte consciente. Y esta parte consciente es la que razona, piensa y toma decisiones. Amén. Pero, y todo lo que nosotros queremos pensar es como un iceberg. Lo que queremos ver, pensar y creer que somos o tenemos es aquí en nuestro nivel del consciente, nuestra mente consciente. Pero muchas veces en situaciones de crisis va a aflorar de lo que hay debajo, todo lo que está aquí. Todo esto va a aflorar de nosotros, de las personas que están en crisis. ¿Qué va a evidenciar? Va a evidenciar un corazón roto, está evidenciando todo el dolor que hay en el corazón, las inseguridades. Y nosotros, cuando vayamos a aconsejar a una persona, no solamente veamos lo que ellos nos dicen, sino pidamos al Espíritu Santo que nos revele qué hay debajo de todo eso. Amén. Y en el subconsciente, en el corazón, se alberga todo lo que la persona está llevando y de ahí salen las conductas inconscientes. Amén. O yo no soy así, yo reaccioné de esta manera, pero yo no soy así. No, la persona comúnmente no reacciona de una manera negativa, pero cuando hay una situación de crisis va a aflorar lo que hay dentro de la persona. ¿Y qué va a aflorar? La debilidad emocional, la deficiencia física, si es que tiene alguna condición hereditaria o una enfermedad. Va a aflorar la falta de realismo, el infantilismo, va a reflejar, va a evidenciar la negación. No va a querer admitir muchas cosas que la persona, no va a querer admitir las reacciones que la persona tiene. Va a negarse, va a culpar a los demás. Va a evidenciar en situaciones de crisis la culpabilidad, va a culpar a otros o va a asumir toda la culpa de una manera como una sensación de derrota. Ya todo es mi culpa, yo debo de asumir todo esto y es mejor que me muera. Vienen pensamientos incluso suicidas o de depresión por culparse por todo lo que está sucediendo. Amén. ¿Qué más evidencia el corazón? Que evidenciamos inconscientemente en situaciones de crisis, dependencia
o independencia. Queremos depender de otros, que el consejero venga, ore por mí, me ayude, me diga lo que tenga que hacer. O independencia, lo que la palabra habla, rebeldía. No, yo voy a solucionar mis problemas, yo voy a hacer esto a mi manera. Por el orgullo, no quiere que le digan lo que tiene que hacer o dónde está el error. Sí. No quiere reconocer, amén. Entonces, ¿qué también evidencia el momento de crisis? La creencia que tenemos y nuestra verdadera fe. Con esta crisis, con esta pandemia, se está viendo realmente quiénes tienen una fe real en el Señor, quiénes están parados en la roca y quiénes están en su fe, están tibios. O sea, siempre un momento de crisis va a evidenciar de qué estamos hechos. Pero no es para criticarnos, sino es como un examen, es como una radiografía, una situación de crisis, es una radiografía que nos está evidenciando todo lo que hay dentro de nosotros. Amén. Entonces, tomemos en cuenta eso. Amén. Tengamos la responsabilidad de ver lo que está aflorando de nosotros. La palabra habla que los pensamientos salen del corazón. En Proverbios 23:7 dice, porque como piensa en su corazón, tal es él. La palabra es en ese versículo proviene del verbo ser, del ser humano. Quiere decir, lo que pensamos viene a ser parte de nosotros. Si nosotros tenemos un sentimiento de derrota, vamos a decir, de baja autoestima, eso es lo que somos. Y Dios no nos ha creado así. Es la información que estamos poniendo en nuestro corazón, la información que otros te dicen, lo que el sistema te dice, lo que la sociedad te dice que eres. Por ejemplo, la discriminación racial, si somos de color, lo que los demás nos dicen, de eso hacemos una identidad y ponemos todas esas creencias en el corazón y eso es lo que somos y lo que evidenciamos, pero no es lo que la palabra dice que somos. O sea, nosotros tenemos que realmente sacar de nuestro corazón todas esas palabras, todas esas situaciones que nos han hecho sentir derrotados, porque todo ser humano atraviesa situaciones de crisis donde nos deja como un mensaje bien grabado en el corazón y en la mente. Soy vulnerable, estoy derrotado, no tengo la capacidad. Entonces, se ha hecho esa condición de que soy vulnerable, no tengo la capacidad, necesito ayuda, no puedo solo. Se ha bajado toda esa información al corazón y esa es nuestra identidad. Y eso es lo que reflejamos a los demás. Entonces, al pasar muchas situaciones de crisis, nuestro corazón se quebranta, nuestro corazón se fragmenta. Amén. ¿Y por qué se fragmentará el corazón? Porque en el corazón también está la conexión del alma con el espíritu. Y la palabra habla que tenemos un enemigo común. Y el enemigo de nuestras almas va a ser el que provoque todas las crisis mayormente que enfrentamos en la vida. ¿Por qué? Porque él va a querer dañar nuestro corazón, herir nuestro corazón, va a querer contaminar nuestra conciencia, va a querer fragmentar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y tenemos que estar prevenidos de que en este mundo, como dice la palabra, tendremos aflicción, pero el Señor nos dice, no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Muchos venimos al Señor así, con esta condición, con nuestras mentes fraccionadas, emociones fraccionadas, voluntad, con el corazón herido, pero el Señor en el proceso de su santidad y su sanidad, Él nos va restaurando. Y es lo que tenemos que hacer con aquellos que están en necesidad. Amén. Hablábamos en la clase anterior que en situaciones de crisis tenemos la oportunidad de desarrollar muchas cosas. Cada situación de crisis nos va a proporcionar la oportunidad de desarrollar nuevas técnicas para conseguir y mantener el control de la situación. En la palabra en chino, la palabra crisis en chino se compone de dos palabras, amenaza y oportunidad. Una crisis es una amenaza, pero también es una oportunidad
para aprender algo y madurar. Amén. El Señor Ujú. quiere que seamos así, que nuestra mente consciente esté llena de la mente de Cristo, que todo lo que veamos nosotros sea con la perspectiva del cielo, que tengamos una mente consciente, alerta y vigilante. Amén. Y que nuestro subconsciente, nuestro corazón esté lleno de la palabra. Amén. Cuando nosotros tenemos ese propósito de llenarnos de la palabra de Dios, vamos a dar el fruto del Espíritu. Vamos a ser capellanes, líderes, hijos de Dios, de los cuales fluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Amén. Esta es la meta del capellán, del Hijo de Dios, de tener un corazón sano, un subconsciente sano, de sanar esas heridas para poder ser efectivos. Si hacemos eso y nos proponemos sanar, vamos a ser más que vencedores. En el proceso ya somos más que vencedores. Romanos 8, 28 y 37 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a decirlo de otra manera. Y sabemos a los que aman a Dios todas las crisis que enfrentamos les ayudan a bien. Esto es, a los que Amén. conforme su propósito son llamados. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor en su perfecto amor nos permite enfrentar crisis para hacernos más pacientes, más fuertes, más estables. Amén, más maduros y para poder ayudar a otros. Una crisis nos hace o nos deshace. La elección es nuestra. ¿Cuál es el requerimiento para poder vencer las crisis y poder cimentarnos y estar sólidos, parados en la roca? Es grabando la palabra de Dios en nuestra alma, en nuestro corazón. Deuteronomio 11:18 dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón. En vez que el corazón esté herido, quebrantado, llenemos la palabra en nuestro corazón, que esa palabra se haga carne, porque cuando la palabra no solamente la tenemos en nuestra mente como un conocimiento intelectual, sino esa palabra la meditamos y la palabra, entendemos la palabra y el Señor nos da el rema de su palabra, esa palabra va a bajar a nuestro corazón y se va a hacer carne. Amén. Y va a formarse una creencia. Amén. Marcos 12:30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero ¿cómo podremos amar a Dios si nuestro corazón está quebrantado? Si hemos enfrentado muchas crisis. Amén. Entonces, tenemos que ver a la persona que vamos a ayudar, que es una persona que está quebrantada. Y si es cristiana, le vamos a decir, ama al Señor, busca al Señor, mira, el Señor te va a ayudar. Pero si la persona está quebrantada, va a querer, pero no va a poder, porque necesita ser guiado a una sanidad para que pueda salir de su crisis. Amén. Entonces, cuando el corazón está sano, podemos amar al Señor muy fácilmente. Pero si el corazón está quebrantado, hay partes del corazón que no aman a Dios. En vez de estar llenos de amor de Dios, está lleno de ira, de resentimiento, de amargura, de miedo por las crisis. Ahora estamos enfrentando muchas personas que están llenas de pánico, angustia, ansiedad, porque tienen miedo a la muerte. El planeta entero está enfrentando esta pandemia y miles de personas están ahorita mismo lidiando con el miedo a la muerte. Amén. Y están sintiendo los síntomas. Yo siento esto, yo siento lo otro. Se están predisponiendo a los miedos y a los temores porque su corazón está quebrantado. No hay seguridad, no hay solidez en ellos. Entonces, tenemos que ver que esta persona, no le podemos decir, ya ponte fuerte y todo y va a salir adelante. Esta persona está quebrantada. Esta persona tiene una condición previa antes de que esta situación de pandemia sucediera. Y tenemos que ver la condición de la persona para poder ayudarlos con entendimiento y sabiduría. Amén. En esta pandemia, en esta situación de crisis, estamos enfrentando el temor o miedo. Para entender mejor el miedo o temor, tenemos que ver de dónde proviene
y el miedo primordialmente es una emoción. El miedo es una emoción básica y primaria del ser humano. Es fundamental para la supervivencia. Es una emoción desagradable, no placentera. Es una emoción pasiva de autoprotección para alejarnos del peligro. El miedo nos hace sentir indefensos, como estamos sintiéndonos muchos, estoy hablando en plural de todo el planeta, cómo el ser humano se siente ante esta amenaza, pero sabemos que si estamos en el Señor, Él es nuestra protección, amén, Él es el que nos defiende. El miedo, cuando sentimos miedo, nos retiramos. El miedo también proviene de la anticipación de una pérdida. O sea, el miedo es una emoción básica que va a causar que el ser humano entre en un estado de protección, de anticipación, de angustia. Y ahora vamos a ver qué es la angustia. La angustia, la definición de angustia es de latín angostura, dificultad. La angustia es la congoja o aflicción. Se trata de un estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico, acompañado por cambios en el organismo, como temblores, taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire. La palabra angustia proviene de la palabra angosto, que denota estrechez. Cuando la persona está en angustia, todo en el cuerpo se comprime. Los músculos, las venas en nuestro cuerpo comienza a sufrir Sí. falta de aire porque hay estrechez, amén. Cuando estamos en sentimiento de amor y libertad, todo se expande, sentimos libertad, nuestro cuerpo es saludable, pero cuando estamos en miedo y angustia, hay estrechez, hay tensión excesiva en el cuerpo. Cuando una persona te dice, yo tengo miedo y tengo mucha angustia, en la primera clase enseñé cómo respirar. Es una respiración diafragmática que nos enseña a relajarnos cuando la persona está en demasiada tensión. Mateo 22:37 dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el mandamiento, pero amaremos al Señor como Él quiere que amemos. No lo podemos hacer porque muchas veces, por causa de muchas crisis, nuestro corazón ha sido quebrantado, fragmentado. Y muchas veces queremos creer, oh, sí, yo amo a Dios. Muchos cristianos, sobre todo, dicen, oh, yo amo a Dios. Oh, Dios ya sabe que yo lo amo. Pero muchas veces queremos poner una curita, queremos poner un parche y decir, oh, sí, yo amo a Dios. Y tenemos conductas que demuestran que realmente si amáramos a Dios no haríamos ciertas cosas. Pero tenemos que ser reales con nosotros mismos y sobre todo cuando vayamos a ayudar a personas en necesidad, tenemos que discernir si esta persona dice que está bien, que todo está bien, que la crisis que está pasando no es su culpa. Tenemos que nosotros discernir lo que está pasando y que el Señor nos muestre la condición de su corazón. Amén. Toda persona que es de doble ánimo es porque es una persona quebrantada. Lo vamos a ver desde el punto de vista emocional, no lo vamos a ver desde el punto de vista de desobediencia. Amén. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando hay personas que son cristianas o no cristianas y están atravesando momentos de crisis, de necesidad extrema, hemos dicho que todo lo que hay en el subconsciente va a aflorar en el momento de crisis. No nos carguemos con este tipo de personas, no nos frustremos, más bien oremos y hagámosle preguntas a la persona, ¿qué realmente te pasó cuando, o qué situaciones adversas te pasaron desde que eras niño? Para esto, cuando la persona nos dice situaciones, vamos a poder entender mejor a la persona, porque nosotros somos un cúmulo de cosas que cuando hay una crisis todo eso aflora y no sabemos por dónde comenzar. Cuando la persona está pasando situaciones de crisis y está aflorando este doble ánimo, ayudémosle a ver qué es lo que pasó desde su niñez, que está contribuyendo que la persona viva en una situación de doble ánimo, tanto en su fe, tanto en su familia y en otras cosas también.
Amén. Hay una promesa que el Señor nos dio y esta es la promesa que debemos nosotros decirle a aquel que está pasando un momento de crisis, de angustia, decirle esta palabra que está en Lucas 4:18 que dice, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido a predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino el Señor, a sanar, no a parchar la herida, no a darnos mecanismos de autodefensa solamente para salir airosos de la situación, no a modificar nuestra conducta. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad, libertad de la opresión, de todo lo que estamos sufriendo, amén, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos. Todo aquel que está en situación de crisis está oprimido, pero este mensaje, el Señor vino a sanarte, a restaurarte, y lo vamos a hacer de una manera gradual. El Señor sabe cómo sanarte y le vamos a dar un mensaje de esperanza, un mensaje que no se trata de solucionarle el problema a la persona para que la persona siga haciendo lo que la persona quiera. No, vamos a entrar en un proceso de sanidad, de restauración, pero va a ser a la manera de Dios. No para que la persona vuelva a hacer sus cosas que hacía antes, vivir en pecado o en irresponsabilidad. La persona tiene que aprender a tomar responsabilidad de sus actos, pero sobre todo le vamos a dar este mensaje de esperanza. El Señor te va a sanar para que tú puedas vivir una vida saludable. Amén. Entonces, ¿cómo la persona va a poder vivir una vida saludable? Controlando la fuente de sus pensamientos. Amén. Y este tema quiero que me pongan mucha atención. Nosotros recibimos pensamientos de 3 diferentes fuentes. Voy a hablar solamente por hoy de 3 diferentes fuentes. Recibimos pensamientos de Dios. Tenemos pensamientos nuestros y también recibimos pensamientos del enemigo, lo que la palabra habla, dardos del enemigo. Los dardos con los que nos ataca el enemigo son pensamientos, también pueden ser imágenes, también pueden ser emociones. Amén. Entonces, tenemos que enseñarle a la persona que está en crisis de aprender cómo funciona su mente, su corazón, para que tome responsabilidad y pueda controlar las crisis emocionales que puede estar sufriendo. Entonces, la ciencia dice que la persona puede tener alrededor de 60,000 a 70,000 pensamientos cada día. Amén. Si te pones a pensar tú en todo el día, ¿cuántos pensamientos tienes? No tienes ni idea, yo no tengo idea, pero la ciencia dice que tenemos alrededor de 60,000 a 70,000 pensamientos cada día y 3,000 pensamientos en una hora. Amén. Y si andamos en automático, vienen los dardos del enemigo, los pensamientos nuestros. Amén. Y en una hora dice la ciencia que tenemos más de 3,000 pensamientos. Ahora, 50 pensamientos en un minuto y un pensamiento por segundo. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de estos pensamientos están alertas y vigilantes? ¿Cuántos de estos pensamientos que tenemos a diario están meditando en la palabra de Dios? El ser humano tiene la tendencia a meditar en lo negativo. Amén. Y si tenemos 60,000 a 70,000 pensamientos diarios y negativos, ¿cuál será la condición emocional de la persona? Amén. Tengamos cuidado con eso. El enemigo bombardea la mente de la persona mañana, tarde y noche con esta pandemia, con miedo, angustia, ansiedad, y estamos recibiendo y nos estamos cargando nosotros de toda esa negatividad que nos llega a la mente. Puede ser del enemigo, vamos a decir del enemigo, un pensamiento, miedo a la muerte. Con esta pandemia de repente te contagias, miedo al contagio, miedo a la muerte. Entonces recibimos esos pensamientos, esos dardos del enemigo, y esos pensamientos que tenemos van a bajar al corazón, y en el corazón están las emociones, y este pensamiento se va a mezclar con esta emoción y se va a convertir en un sentimiento. Ahora ya nos sentimos oprimidos,
nos sentimos angustiados, nos sentimos ansiosos y se repite el ciclo y en todo esto vamos captando imágenes porque tenemos 5 sentidos que están colectando toda la información que nos rodea, está grabando toda la información que nos rodea, lo que vemos en las noticias, en el social media, todo lo que vemos se va grabando a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, y todas esas experiencias se van acumulando en nuestra mente y en nuestro corazón, y estamos acumulando memorias. Amén. Entonces, todo lo que pensamos, lo hacemos. Y lo que hacemos, eso somos. ¿Qué dice la palabra en Filipenses 2:5? Piensen y actúen como Jesucristo. O sea, ¿cómo tienes que actuar tú? ¿Cómo tengo que actuar yo? ¿Cómo tiene que actuar la persona que está en necesidad, en crisis? Tenemos que pensar y actuar como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Eso decía Pablo a los filipenses. Entonces, recuerden, lo que pensamos, los dardos que recibimos del enemigo, de lo que nos rodea, lo que pensamos, lo almacenamos en la mente, en el corazón, y luego eso hacemos, y luego hemos acumulado todo eso negativo y eso somos. Eso somos es entre comillas, porque lo que realmente somos es somos hijos de Dios. Pero para nuestra mente, para la condición en la que estamos viviendo, somos personas oprimidas, angustiadas, temerosas. Eso es lo que soy. Muchas veces la persona dice, yo tengo miedo, yo soy temeroso, yo estoy angustiado, yo soy ansioso. O sea, están haciendo de todo eso una identidad. Y eso es lo que la persona tiene que evitar. Amén. Tenemos que pensar y actuar como Jesucristo. La ciencia dice que de 0 a 7 años el corazón del niño es programable. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si el corazón del niño se programa en un hogar funcional, lleno de la palabra, ese niño va a ser emocionalmente saludable, va a ser un niño seguro, con una autoestima saludable. Pero si ese niño vive en un hogar disfuncional, mucho maltrato, abuso y situaciones de crisis, ese niño va a ser disfuncional y todo lo que se grabe en su corazón, eso va a evidenciar en su adultez. Ya está escrito, así fue formado y eso es lo que evidencia el niño en su adultez. Escribir en su corazón la palabra de Dios involucra la imaginación. Nosotros cuando educamos a nuestros niños en la palabra e involucramos la imaginación, eso queda tan grabado en la mente del ser humano que va a ser de bendición en su adultez. Pero también todo niño que sufre traumas, el niño involucra mucho su imaginación y esos traumas realmente quebrantan su corazón y es de mucho prejuicio cuando es adulto. Cuando es adulto va a evidenciar todo lo que ha sufrido en su niñez. Amén. Entonces, aquí me voy a detener un poco, voy a mostrar la pizarra. Antes de mostrar la pizarra voy a ir sobre estos versículos. Es el mandato del Padre el cuidar el corazón, el alma. Amén. ¿De quién dependerá que cuidemos el corazón y el alma? De nosotros mismos y enseñarle a la persona que está en crisis que debe de aprender a cuidar su corazón. La palabra dice en Proverbios 4:20, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Amén. Es nuestra responsabilidad cuidar el corazón, cuidar nuestras emociones, nuestra mente, nuestra alma. Y Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Cuando está hablando del alma, está involucrando las emociones, la voluntad, la mente, el corazón, porque el alma también está en el corazón. Amén. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar con diligencia? De nosotros. Y eso tenemos que enseñar a los que ministramos en situaciones de crisis. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón perfecto. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón
perfecto. Esa es la condición que el Señor quiere que tengamos del corazón, un corazón perfecto. Y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. O sea, el Señor, cuando ve a una persona en crisis, el Señor que lo escudriña todo, ve el corazón de la persona quebrantado, fragmentado, con heridas del alma, y el Señor ve las imaginaciones, la persona se imagina vengarse de aquel que le hizo daño, puede ver los pensamientos de negatividad, de dolor. Entonces, para el Señor no hay nada oculto. Y si nosotros queremos ser de bendición como capellanes, tenemos que perseguir, tenemos que esmerarnos en tener un corazón perfecto. Amén. Sabiendo que el Señor lo escudriña todo. Este dicho es muy cierto y siempre lo uso en la sanidad. Sin sanidad no hay santidad, porque mientras haya un corazón quebrantado, va a salir muchas cosas, falta de perdón, inseguridades, temores, miedos, dudas. Cuando incrementamos nuestra sanidad, la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, se incrementa por añadidura la santidad de nuestras almas. Cuanto más sanos seamos, más saludables vamos a ser emocionalmente y más santidad vamos a poder reflejar. Amén. En Jeremías 17, del 9 al 10 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y a todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. O sea, por más que yo me justifique y diga y que tape que yo tengo deficiencias, yo voy a recibir la recompensa según mis acciones merezcan. Es reconocer que realmente nuestros corazones necesitan ser sanos. Tenemos que admitir que hay deficiencias en nosotros, hay heridas, y buscar nuestra sanidad. El Salmo 139, del 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una de las oraciones que yo hago siempre. Y siempre el Señor me muestra cosas que hay en mi corazón. Y si tengo que sanar, sano. Si tengo que ser libre, soy libre. Porque yo tengo la responsabilidad de ser sana, porque yo soy capellán. Yo tengo que ir a ministrar a otros. Y cuanto más sana yo sea, más saludable emocionalmente, más eficiente voy a ser para poder ayudar a otras personas. Amén. Limpiaos de toda maldad. En Primera de Juan 1, del 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, leíamos en una de las necesidades de la persona en necesidad, en crisis, que necesita confesar. Amén. Y ese es el 50% de la victoria, el confesar todo lo que uno tiene, y si la persona admite todo lo que la persona ha hecho, incluso es mejor, y el Señor va a limpiar su corazón de toda maldad. Amén. Incluso no solamente limpia el corazón de la maldad, de lo que hemos hecho, las heridas que hemos causado, sino también el Señor al confesar nuestros pecados y declarar y admitir que hemos herido a otros, entonces el Señor también va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas que nos llevaban a la muerte, dice la palabra. Entonces, esa es la meta del capellán, para que pueda ministrar efectivamente a personas en crisis, hacerles ver las áreas que están adoleciendo, que los han llevado a esa crisis posiblemente. Ahora sí es una crisis como esta pandemia, donde ha sido una crisis que nosotros no tenemos injerencia sobre eso, pero el Señor lo permite para que podamos ver los lados vulnerables en nuestro corazón,
los temores, los miedos, las inseguridades, pero en todo eso el Señor nos dice en su palabra, somos más que vencedores. Él nos permite atravesar todo eso para estar más capacitados. Amén. Hablábamos en la primera clase, las convicciones del capellán. Las crisis son parte de la vida, son inevitables. No podemos esperar de que, o querer pensar, yo no voy a atravesar crisis. La palabra dice, en este mundo tendréis aflicción. Amén, el Señor nos lo advierte. Y tenemos que estar conscientes, los capellanes, líderes, padres de familia, las crisis son parte de la vida y son necesarias, son inevitables. No estar sorprendidos ni claudicar en el fuego de la prueba, porque ya hemos sido advertidos. El Señor nos advierte en su palabra que habrá aflicción, habrá tribulación y tenemos que estar preparados. Amén. Entonces, hasta allí voy la enseñanza con el PowerPoint. La primera cosa que tenemos que hacer con una persona que está en crisis es enseñarle a respirar. Porque hemos dicho que cuando la persona tiene miedo, está angustiada y la angustia se comprime. No puede respirar, hay mucha tensión en el cuerpo. Entonces, hacer este tipo de respiración ayuda a la persona a relajarse y a dormir bien. Y les voy a dibujar aquí. Nosotros, el enemigo con esta pandemia, esta es nuestra mente, ataca con miedo a la muerte, a la angustia, a la desesperación. Y nosotros pensamos en todo eso todo el tiempo y vamos de la mente, hemos dicho, ese pensamiento de miedo que estamos teniendo. El miedo que estamos teniendo va a bajar al corazón. Y ahora en el miedo, en el corazón se mezcla con una emoción y ahora la persona tiene angustia, desesperación. Y la persona está constantemente en esa situación. Nosotros somos como un vaso, perdón, este vaso. Somos un vaso que se va llenando de miedo, de angustia, de desesperación, se va llenando, se va llenando. Esa persona que me estás diciendo está así, con su vaso lleno, que ya se está derramando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando nuestro vaso se llene, yo voy a respirar. Vayan a la primera clase que le voy a poner después. Respiren, hagan el ejercicio de respiración y digan, Padre, perdóname por haber recibido los dardos de miedo. Perdóname por haber llenado mi corazón de angustia, de desesperación, de miedo. Entonces yo renuncio. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a sacar de mi corazón la angustia, el miedo, la desesperación. Voy a salir la angustia, la desesperación, el temor, y voy a llenar mi vaso con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Yo creo que no lo sé. Con la palabra de Dios. Voy a llenar mi vaso con paz, descanso y amor. ¿Cómo yo hago cuando yo me lleno de angustia? Primero le digo, Padre, perdóname por haber recibido los dardos del enemigo, los dardos de miedo. Perdóname, Padre, porque dejé entrar esos dardos en mi mente, los medité y por meditarlos me llené de angustia, de desesperación, de ansiedad y ahora me siento tensa, me siento angustiada, me siento desesperada. Perdóname, Padre, se llenó mi vaso, pero me arrepiento y yo renuncio a toda angustia que entró en mí, renuncio al miedo, renuncio a la desesperación y comienzo a respirar y a exhalar y le digo, Padre, ahora llena mi vaso con paz, con descanso, con amor. Tu palabra dice que en descanso, en quietud y en descanso será mi fortaleza. Padre, yo declaro que mi mente
mi corazón recibe paz. Porque la palabra dice que en todo, toda nuestra y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará nuestras mentes y nuestros corazones. Comienzo a hacer eso y mi corazón se llena de paz. Amén. Entonces tenemos que aprender a hacer esto constantemente todos los días porque todos nos llenamos de emociones tóxicas consciente o inconscientemente. Y vamos a hacer una práctica ahorita para que aprendan conmigo y lo hagan y lo enseñen a las personas que están en crisis. Amén. Les pido que cierren sus ojos y repitan conmigo lo que acabo de enseñar. Porque todos de alguna manera nos llenamos de angustia, de temor y ansiedad por todo lo que está pasando. Nos llenamos consciente o inconscientemente. Y vamos a respirar y vamos a exhalar. Que salga toda la opresión. Amén. Repitan conmigo con todo su corazón. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Por recibir los dardos del enemigo. Por recibir los dardos del enemigo. Dardos de miedo. Dardos de miedo. Angustia. Angustia. Ansiedad. Ansiedad. Desesperación. Desesperación. De temor al contagio. De Temor al contagio. Temor a la muerte. Temor a la muerte. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre. Perdóname. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora yo renuncio Ahora yo renuncio Ahora yo renuncio a todo el miedo, a todo el miedo, a la angustia, a toda angustia, a la desesperación, a la desesperación, a la ansiedad. a la ansiedad. Salen de mí ahora. Salen de mí ahora. salen de mí ahora. Ahora respiren la paz de Dios profundamente, respiren profundamente. Retengan el aire, ahora boten el aire. Respiren una vez más la paz de Dios. Y exhalen. Mientras van respirando, yo voy a decir, pero ustedes piensen. Yo recibo la paz de Dios. Piensen, van respirando. Porque mientras que respiran no pueden hablar, solamente piensen. Yo respiro la paz de Dios. Y yo exhalo toda angustia, toda opresión. Toda angustia. Recibo la paz de Dios. Amén. Yo recibo la paz de Dios también en el nombre de Jesús. Entonces, cuando hacen ese ejercicio, viene un relajamiento Hoy, físico, Bendiciones, que les vaya bien. una presión sale. Ok, gracias. ¿Qué es lo que debemos de perseguir nosotros? Es tener el vaso lleno de la palabra. Nos vamos a llenar diariamente de cosas negativas, pero nos tenemos que vaciar de eso. ¿Ven? Los que ministramos, consciente o inconscientemente, nos vamos a llenar de cosas negativas. Cuando terminemos una sesión de consejería, vaciarse de toda la opresión. Muchas veces cuando yo aconsejo termino bien oprimida. No es porque el enemigo me está atacando, sino simplemente yo quiero a la persona, me preocupa la persona y emocionalmente me involucro inconscientemente, entonces me lleno de preocupación. Entonces yo le digo, Padre, perdóname por preocuparme por esta persona. Está en tu mano, es tu hijo, es tu hija, y yo te lo entrego y declaro en el nombre de Jesús que la paz de Dios gobierna mi mente y mi corazón y gobierna el mundo y la paz de esta persona. Amén. Le ayudas a pelear su batalla. Le ayudas, Padre, en el nombre de Jesús. Recordemos una situación donde hemos atravesado una crisis que ha quedado en nosotros, en nuestro corazón, que rompió nuestro corazón, y les voy a enseñar para que ustedes puedan orar por otras personas. La grabación del video, cuando terminemos el video va a estar, van a poder y van a repetir lo que se les ha olvidado,
y mientras lo vean más y lo pongan por obra, van a poder hacerlo mejor. Entonces, voy a pedirles que cierren sus ojos. Hemos la palabra crisis. Mediten la palabra crisis, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y yo le voy a pedir al Señor que te traiga a memoria un evento donde sufriste una crisis. Amén. Solamente cierra tus ojos. Padre, en esta hora te pido que le reveles a tus hijos un evento donde ellos atravesaron una crisis que hirió su corazón, fragmentó su alma. Padre, en esta hora te pido que le reveles un momento de crisis, que cuando escuchan la palabra crisis, hay nerviosismo, hay tensión, hay angustia. Padre, en esta hora te pido que le reveles esa situación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿A alguien le habrá venido una memoria de alguna crisis que pasó? Amén. ¿A alguien le habrá venido memoria un momento de crisis? Amén. Cierren sus ojos y traigan a memoria esos momentos de crisis que pasaron. Abran su corazón, porque es necesario que sanemos para que podamos sanar a otros. Amén. Traigan a memoria ese evento donde la palabra crisis, cuando se dice crisis, la persona se pone angustiada, nerviosa. Esa palabra crea temor. Amén. Y el Señor te trae a memoria un evento de crisis. Y repite conmigo con todo tu corazón: Abba Padre, cubro estas memorias de esta crisis que yo sufrí. Las cubro con la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús remueve toda emoción tóxica de estas memorias. La sangre de Jesús remueve completamente toda emoción tóxica. Y ahora yo renuncio al miedo, al pánico, a la parálisis, a la angustia, a la desesperación, a la imposibilidad. Salen de mí ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ahora tú llenas estas memorias con sanidad, con paz, con descanso. Oh, rebase, que ser. Siento el Espíritu Santo muy fuerte. Rebaso, kosherera, rabasoa. Siento el Espíritu Santo muy fuerte. Rebaso, kosherera, rabasoa. La presencia del Señor está llenando tu mente, tu corazón. Rebase, que serera. Yo no sé, el Señor, alguien está sanando a alguien en la pituitaria. El Señor está sanando la pituitaria. El Señor está sanando glándulas, rebaso, kosherera, rabasoa. El Señor está sanando glándulas, tu pituitaria, cada glándula está el Señor sanando, rebaso, kosherera, sobre producción de sustancias químicas en tu cuerpo. Ahora reciben regulación, sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, gracias. Recibe sanidad, recibe restauración. Aleluya. Ahora repite conmigo: Padre, mi corazón, mi alma se hirió en esta crisis. Y ahora yo declaro que la sangre de Jesús sana esta herida completamente. Y yo renuncio al espíritu herido. Yo renuncio a la angustia, al resentimiento, al odio, a la venganza, a la amargura. Sale en el nombre de Jesús. Sale la ira, la impotencia, la vergüenza, la culpabilidad. Sale
sale la condenación, salen de mi corazón. Y ahora, Padre, tú llenas mi corazón. Tú llenas mi corazón de paz, de descanso. Llenas mi corazón de descanso. Gracias, Padre. Llenas mi corazón de descanso, de paz. En el nombre de Jesús. Repite conmigo, Padre, la palabra crisis. Cuando escucho la palabra crisis, tengo temor, tengo angustia. Ahora, Padre, yo destruyo esa fortaleza en mi mente que dice que cuando escucho la palabra crisis, siento nerviosismo, siento temor. Padre, ahora esa fortaleza se destruye en mi mente y sale de mi corazón. Y ahora yo renuevo mi mente y pongo una nueva información. Yo soy valiente como un león. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada crisis es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Una crisis es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Respira la paz del Señor. Respira la paz del Señor. Aleluya. Respira la paz del Señor. ¿Habrá alguien que tenga un comentario o algún pequeño testimonio? Gracias, Señor. Pastora, cuando estaba orando, yo lo que pude sentir es como que mi corazón se abrió y entró gozo. Amén, aleluya. Gozo. Perdió el temor, la angustia. ¿Alguien más, algo cortito que quisiera compartir? Pastora Rosy, Nunca me pasó, pero cuando estaba alzando mis manos, yo usted decía, reciban, algo está bajando. Nunca había sentido como hormigueos en todos los. Amén. Fuerte. Amén. Pastora Patti estaba compartiendo algo. Gracias, Charito. Pastora Patti. cuando estábamos orando, me vino a la mente rapidito, lo voy a decir, que mi hija se desplomó de siendo chiquita, yo entré en crisis, Mónica. No respiraba, yo comencé a darle respiración artificial como podía. Y me recordó el Señor eso, cuando alguien muy cercano a mí me apuntó con una pistola, también me recordó el Señor que no había sanado, por eso yo tenía miedo a la muerte inconscientemente. Y cuando oramos, sentí una paz y entregar todo eso al Señor, porque sentí que eso era lo que me estaba bloqueando de tener esta paz completa. Amén, aleluya. Amén. ¿Alguien más? Miren, si nosotros, siendo capellanes o estudiando para capellanía, siendo pastores, líderes, todavía tenemos cosas en el corazón que necesitan ser sanados, entonces, ¿cuánto más las personas que no conocen de Dios vamos a ministrar? Entonces, cuanto más sanemos, más capacitados estamos para poder ayudar a otros. Amén. Amén. ¿A cuánto les ha ayudado a entender un poquito más el comportamiento y las necesidades de las personas? Amén. 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 Dime, Rosángela. É interessante porque eu não me recordava de nenhuma crise anterior, pero me vino, quando começou a oração, vários momentos, já? Vários momentos que se repetiram ao longo da vida, vários pequenos momentos, que eu pensava que já tinha superado, não era nada, pero me vino forte, assim, os momentos, vários, ao longo da vida, assim. Hasta um tempo atrás, isso me sucedia, não sucede mais, graças ao Senhor, mas estava aí. Eu pensei que não era importante
¿no? Pero me vino y yo sentí un alivio. Amén. Hay un error que cometemos todos. Muchas veces tomamos en poco las cosas que nos han pasado y como los hemos puesto en el closet, le hemos cerrado la puerta, decimos, oh no, yo estoy bien. Pero cuando atravesamos una situación, emocionalmente va a salir lo del subconsciente, lo que les hablaba, el iceberg, todo lo que está dentro del corazón va a aflorar y uno se siente angustiado, nervioso, irritable y uno no entiende por qué, porque uno no ha lidiado con la situación y está aflorando toda la inseguridad, la angustia. Por eso no desestimemos las cosas. Amén. Seamos conscientes de que hemos enfrentado muchas crisis y tenemos que sanar de todo eso para poder ser más efectivos y poder ayudar a otros a ser sanos, no solamente a que modifiquen su conducta, sino también a ser completamente sanos. Esa es la meta del capellán, que a la persona que ayudemos con crisis sea completamente sano. La palabra dice que para el que cree todo es posible. Hemos herido a alguien, declaramos sanidad sobre su corazón porque nosotros reconocemos nuestro error y le pedimos perdón a Dios, pedimos perdón a la persona y declaramos por la misericordia del Señor que el Señor lo sana y el Señor lo puede hacer. Amén. Entonces vamos a terminar. Aleluya. Voy a orar para quedar despedidos. Padre, te doy gracias. Estás capacitando este pueblo, Señor. Gracias, Padre. Señor, a estos capellanes, a estos líderes, Padre, a tus hijos, los estás preparando para toda buena obra. Padre, declaro que son valientes como un león. Declaro, Padre, que están cimentados y parados en la roca, firmes, Señor, que en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, ellos se levantan firmes con la oportunidad de ver tu gloria, Señor, para nosotros poder ayudar a otros de manera efectiva. Nos bendigo y declaro, Padre, que todo lo que hemos aprendido no solamente es un conocimiento intelectual, sino también baja sus corazones porque meditarán en ello y los capacitas, Señor, para toda buena obra. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús.